que cuando leemos la carta del apóstol Pablo a los romanos, la carta que le escribe a los corintios o la carta universal que Santiago le escribe a la iglesia o las cartas que el apóstol Juan escriben, son cartas que aquellos hombres, siendo inspirados por el Señor, ellos se sientan allí, ven una necesidad y le envían un mensaje a la iglesia. Es palabra de Dios porque es inspirada por Dios. Sin embargo, cuando nosotros vemos estas cartas, que las vemos aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, son mensajes que no son del apóstol Juan, a pesar de que el apóstol Juan es el que escribe el libro de Apocalipsis. Es el que escribe las revelaciones que ha tenido. Lo que él aquí está escribiendo es el mensaje de Dios. Fue lo que Dios mismo le pidió que escribiera y que se lo enviara a la iglesia. Alabanzas a Dios. Y entonces créeme que es una palabra bastante importante, que es una palabra de prestarle bastante atención. Y entonces esta carta dice que va dirigida al ángel de la iglesia en Esmirna. Bendito sea el Señor. Y dice el verso 8, que era donde estábamos leyendo, le dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Alabanzas al Señor. Cuando nosotros hablamos de los ángeles a los cuales se refiere el Señor, está hablándose de ese ministro encargado de aquella congregación. Y créame que esto es bastante importante, porque allí podemos ver cómo Dios cuida a la iglesia. Y por eso yo te digo esta mañana, qué bueno que puedas confiar plenamente en el Señor. Él es el dueño de la iglesia. Algunos a veces esto lo tergiversan, algunos se equivocan, algunos incluso muchas veces dejan la iglesia porque dicen, no, es que el pastor, y otros allá todavía en una peor condición dicen, no, es que mire el diácono, mire los hermanos, mire, y se nos olvida que la iglesia no es de ellos. No, señor, la iglesia no es del diácono, no es del predicador, no es del pastor. La iglesia le pertenece es al Señor. Por eso, si tú quieres, y este es un consejo, yo sé que hay personas nuevas, si tú quieres mantenerte en la fe, si tú quieres que nada te separe, que nunca te veas arrastrado, tú miras a otros apartados de Dios y créeme que uno cuando está iniciando la vida cristiana, a uno muchas veces le llegan esos temores. Yo lo digo por mí mismo. Cuando yo empecé mi vida cristiana, incluso para yo hacerme bautizar había un temor, porque uno siempre dice, bueno, ¿y qué tal que yo inicie y yo no pueda continuar? Y pues peor todavía, imagínese usted, pues luego de ya haber experimentado la gracia de Dios, oiga, y luego volverse al mundo, yo realmente es algo que siempre lo vi como que era peor. Yo decía, más bien había como ese temor de uno entregarse y a pesar de que había el deseo. Pero es que habían los malos testimonios, habían las personas que habían estado allí en la iglesia, pero que por alguna razón ellos hoy ya no estaban o en ese momento ya no estaban y eso a uno realmente le causa temor. Pero yo quiero decirte, le decía, un consejo para los nuevos. Vea, si tú no quieres que nada te aparte de Dios, si tú quieres quedar sembrado allí en la iglesia y que lo único que te arranque sea la mano de Dios para llevarte a la gloria, algo que es necesario aprender en la vida es aprender a poner, dice la palabra, la mirada es en el Señor. En eso consiste. Tú vas a encontrar gente en la iglesia
que te va a ayudar y que va a ser de bendición, pero tú no puedes depender de ellos. Eso es importante entenderlo. Hay personas que se enseñan a que les lleven, a que les carguen. Entonces tienen que estar orando por ti, tienen que estarte animando. Si no te animan, no vas a culto. Si no te animan, no oras. Si no te animan, no lees la palabra. No. O sea, gracias a Dios por todos aquellos que nos ayudan. Yo recuerdo por allí algunos hermanos que cuando yo estaba iniciándome, claro, era adolescente en ese momento, ellos llegaban y cuando pasaban para el culto, ellos allá golpeaban. Allá llegaban a golpear. Y si no les abría la puerta, claro, allí sabían cuál era mi habitación y allá me golpeaban en la ventana. A ver, Jairo, vamos para culto. Vamos a buscar, y yo le doy gracias al Señor, porque uno muchas veces de pronto no tenía la disposición, no quería ir, hay que decirlo abiertamente, pero cuando alguien llegaba y lo animaba, oiga, como que uno, bueno, voy a ir, oiga, como que me molestaron tanto allí en la ventana que me despertaron o no sé qué, pero voy a ir, alabanzas al Señor, pero no te enseñes, esto es lo que quisiera que entendiéramos esta mañana. No te enseñes de esa manera a que te tengan que estar llamando, que te tengan que estar invitando. No. Dice la palabra, puestos los ojos en Jesús. Míralo a Él. Alabanzas al Señor. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Eso no es más. Simplemente dice, mis ovejas oyen mi voz, que cuando tú escuches la voz del pastor, que lo que Dios te habla, que cuando Dios te llame, que cuando Dios te envíe, que tú estés dispuesto, que cuando el pastor llega allí y le dice al rebaño, dice, aquí como que ya no hay pastos, pero yo sé dónde les tengo pastos deliciosos, que puedas tú levantar, bueno, me voy a ir con el pastor, alabanzas al Señor. Así que es importante esto. Yo te digo, vea, por encima de todo lo que esta mañana voy a enseñar, que puedas subrayar eso. Puestos los ojos en Jesús. Él es el dueño de la iglesia. Hay personas, vea, uno a veces encuentra personas que han estado en la iglesia y que hoy en día ya no están. Y usted le dice, hermano, ¿y qué pasó? Y algunos dicen, no, hermano, vea, yo estaba buscando de Dios, pero mire que la hermana tal, mire que el hermano tal me hizo tal. Y uno dice, pero ¿y usted por qué? ¿Por qué va a dejar al Señor por hermano? No. Y algunos dicen, es que fue el pastor. Y yo he escuchado personas que le dicen a un hermano, vea, es que el pastor me hizo la vida imposible. Y me tuve, dice la persona, yo traté hasta donde, pero no pude más. No, qué bueno que nosotros realmente pongamos la mirada en el Señor, que tú sepas quién fue el que murió por ti en la cruz del Calvario, que tú sepas quién fue el que derramó su sangre para salvarte. Pregúntale a tu pastor, ¿cómo te llamas tú? Te va a decir, no sé, Carlos, te va a decir Pedro, Pablo. Digan, no, mi pastor, el que murió por mí en la cruz se llama Jesucristo. No hay problema, por más de que los hombres aquí hasta se porten mal con nosotros, no me interesa. El que murió por mí, el que me dio esta salvación, se llama Jesucristo. Alabanzas al Señor. Entonces el Señor, Él es el dueño de la iglesia. Y a mí me llama la atención que Él tiene allí en cada congregación, tiene un hombre, tiene un ángel allí a quien el Señor le ha encargado ese trabajo, el de cuidar de ese rebaño. Por eso dice, escríbele al ángel de la iglesia en Esmirna. Como que dice, allá en la iglesia hay una situación, pero yo tengo a alguien allí. Bendito sea el Señor. Por eso es que el creyente no se puede desvincular de la iglesia. No, Señor, yo les he dicho, ustedes no pueden decir, hermano, como yo ya estoy todos los días, vea, todos los días decíamos, tenemos palabra de Dios, tenemos aquí nuestros devocionales, que más que devocionales parecen escuelas dominicales. Hay que decirlo abiertamente.
Hay gente que dice, pero son como locos, hablan de devocionales de 2 horas. Oiga, y si se descuida y por ahí entra mi hermano, estos días casi 3 horas allí en los devocionales. Pero yo te digo, no puedes pensar que entonces ya no necesitas de una iglesia, que ya no necesitas de una... No, 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 no. No, tú no puedes pensar eso. ¿Por qué? Ya lo he enseñado antes. Ya eso se ha enseñado, de que hay una congregación que necesita de ti y que tú necesitas de esa congregación. Hay quienes allí en su grandeza dicen, hermano, pero es que yo aquí en la casa tengo la Biblia. Yo aquí en la casa puedo orar. Claro, tú puedes hacer todo esto y no solo lo puedes hacer, es que lo tienes que hacer. Es que no es ni siquiera por el hecho de que no te congregues, no es que así te congregues, así asistas, todavía tienes que continuar allí en tu casa, allí alabando a Dios, orando, leyendo la palabra, creciendo en tu vida espiritual. Pero se requiere de esa congregación. Esa iglesia tiene una bendición para ti y tú tienes, Dios ha colocado en tu vida una bendición para la iglesia. Como cuando ayer estábamos escuchando la enseñanza de cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. Y había un joven allí que tenía unos panes y unos peces. Yo no sé, uno a veces deja llevar la imaginación. Ese muchacho hasta de pronto ni quería ir. O sea, ni quería ir a eso que estaban allí, pero el Señor lo necesitaba. Vea cuánto lo necesitaba el Señor. Y yo no sé cuántos obstáculos ese joven llegó a tener para estar allí en ese lugar. Pero lo cierto es que el Señor le necesitaba porque eran los panes que él tenía. Y eran los peces. Oiga, tan bonito eso. No eran los de otro, eran los de él. Y entonces tú dices esta mañana, hermano, pero es que en la iglesia hay muchos predicadores, en la iglesia hay muchos cantantes y tú eres un músico, hermano, es que en la iglesia hay muchos músicos. Oiga, ¿por qué no entender que son los panes tuyos los que Dios quiere usar, los que Dios quiere multiplicar, con los cuales Dios quiere bendecir? Alabanzas al Señor, a su pueblo, alabanzas a Dios. Entonces, hay un ángel en esa congregación al cual Dios le da palabra, al cual Dios le da unción, al cual Dios a través de él bendice tu vida. Eso es lo que nos muestra aquí la palabra de Dios. Por eso el Señor en algunas de las cartas, usted puede ver que a pesar de que incluso el mismo ángel de la iglesia estaba en pecado, sí, Señor, habían ángeles, habían ministros allí, que el Señor le dice, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Pero a pesar de eso, el Señor no dijo, bueno, esta carta escríbasela y escríbasela a la congregación, o escríbasela al diácono, o escríbasela al presidente de jóvenes, a la presidenta de mujeres, de Dorcas, allí en la iglesia de obreras, dicen algunas denominaciones. No, 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 no. Le dijo, escríbele al ángel de la iglesia. A pesar de que esté muerto, a pesar de que no tenga vida, pero él es el responsable por esa congregación. Alabanzas a Dios. Entonces, el Señor, vuelvo y le dice, escríbele al ángel de la iglesia en Esmirna. Y el mensaje es, mira tan bonita la palabra, le dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, alabanzas a Dios. Y entonces me llama la atención cómo se presenta el Señor. Es que, bueno, entre nosotros usted ve que cuando una persona se presenta, hay quienes se presentan y dan su nombre, dicen, bueno, y soy abogado, el otro dice, soy médico, el otro dice, soy psicólogo, el otro dice, soy doctor. Por allá alguien dice, yo soy el alcalde, el otro dice, yo soy el gobernador. Y cada quien se presenta de acuerdo a lo que es. Y cuando uno se presenta, pues lo que buscan es que sepan con quién es que están hablando.
Bendito sea el Señor. Bueno, pues Dios también, Él se presenta. Pero ahí me llama la atención las credenciales que usa Dios. Y por eso yo les digo, no pueden tomar la palabra de Dios y leerla a la ligera, porque la palabra de Dios ella es muy preciosa. Mira cómo dice Dios, dice el primero. O sea, el Señor se está presentando. Le dice, escríbele al ángel de la iglesia en Esmirna y dile, el primero y el postrero. O sea, le dice, yo soy el primero. Pero también le dice, y yo soy el postrero. Y le dice, y el que estuvo muerto y vivió. Alabanzas al Señor. Y entonces yo estaba mirando esa palabra que dice el primero. Y entonces, y de pronto miraba algunos versos. Es que de él es que se escribió en el libro del Génesis, que es donde se habla del origen de todas las cosas. En el capítulo 1, el verso 1, se nos dice de la siguiente manera, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Alabanzas a Dios. En el principio. Y entonces, y me llama la atención que cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para nosotros muchas veces el cielo es apenas aquí lo que vemos, allí como las nubes, allí lo que cubre allí la tierra. No, Señor. Cuando los escritores bíblicos hablaban de los cielos, ellos estaban hablando de todo lo que está allí por fuera de la tierra, de todas las estrellas. Bendito sea el Señor, lo que hoy en día conocemos como las galaxias, todo lo que existe. Y entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Alabanzas al Señor. Él es, por eso está diciéndole el Señor, le dice, es que yo soy el primero. Yo soy el que le dio origen a todo, el que existía antes de que todo existiera. Y por eso hay un verso en Isaías, capítulo 43, el verso 12 que dice, yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Y les dice, vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Alabanzas al Señor. Y me llama la atención ese verso 13 que dice, aún antes que hubiera día, y mire lo especial de esta palabra, dice, aún antes que hubiera día, yo era, dice, y no hay quien de mi mano libre. Y dice, y lo que yo hago, dice, ¿quién lo estorbará? Y entonces muchos se preguntan y dicen, bueno, ¿y qué tan antiguo, qué tan antiguo es Dios? Pues mira que Dios está diciendo, vea, antes que hubiera día. O sea, antes de que se empezaran a contar los días, como tú y yo hoy los podemos contar. Bendito sea el Señor. Dice, antes que hubiera día. Incluso llegó a hablarse de día gracias a Él. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice, aún antes que hubiera día, yo era. Dice, y no hay quien de mi mano libre. Y por eso dice, lo que yo hago, mire lo grande que es Dios. Dice, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Si quieres recibir una palabra de confianza esta mañana, vea, si Dios te quiere ayudar, si Dios te quiere bendecir, si esta mañana Dios desea hacer algo en tu vida, déjame decirte con plena certeza, con plena seguridad, que no existe nadie, escúchalo bien, no existe nadie que pueda interrumpir el propósito de Dios, lo que Dios quiere hacer contigo en esta mañana. Yo no sé si quieras darle a Dios una alabanza en esta hora. Sí, Señor. Alaba a Dios en esta mañana. Alaba a Dios en esta mañana. Bendito sea el Señor. Dice, no hay quien pueda estorbar. Dice, aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre.
Y dice, y lo que yo hago, vea lo grande que es el Señor. Dice, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Pero también estaba viendo en el capítulo 43, el verso número 10, mira lo que dice la palabra. Dice, vea, vosotros sois mis testigos, dice Dios. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Y dice Dios, vea, para que me conozcáis. ¿Sabe que Dios, Él sí desea que nosotros podamos conocerle? Dice, vea, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Alabanzas a Dios. Y dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Vea que Él dice, antes de mí no fue formado Dios. Dice, ni después de mí. Usted esta mañana puede tener una confianza grande en el Señor, de que nadie se puede levantar en contra quizás de lo que Dios quiera hacer, porque es que no hay otro. Hay quien dice, hermano, pero es que no sé, ¿no será que de pronto haya alguien más aparte de Dios? Y yo te pregunto esta mañana, ¿y por qué crees necesitar a alguien aparte? ¿Por qué crees necesitar a otro? ¿Sabe que hay quienes se han equivocado pensando de que puede quizás llegar a ver a alguien mejor que Dios? Incluso muchos dicen, no, pero es que clamarle a Dios, pero es que Dios, Él es muy santo, Él, no sé, como que dicen algunos, como que hasta me da miedo. Incluso muchos dicen, no, más bien, ¿por qué no le claman a fulano? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no le... No, es que es como que hay más misericordia. No, Señor, es que el único que es Dios es Él. El único que nos ama y que, hay que decirlo, que nos ama con un amor tan grande, se llama Jesucristo. Alabanzas al Señor. Entonces dice la palabra, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis. Aleluya. Que yo mismo soy. Por eso el Señor luego en Apocalipsis dice, es que yo soy el primero. Dice, que yo mismo soy. Y le dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y mire estos versos los estaba leyendo y realmente son muy hermosos. Colosenses capítulo 1, verso 15, nos está hablando del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo vino en carne allí, pero mira lo que se dice acerca de Él. En Colosenses 1:15 dice, Él lo señala, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Alabanzas a Dios. Dice, el primogénito de toda creación. O sea, Él es el primero, pero no el primero en ser creado, sino que Él es el primero, el que le da origen. Bendito sea el Señor. Dice, Él es el primogénito de toda creación. Y dice el verso 16, mira esta palabra, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Con razón dice por allá en el libro de Hechos, dice, porque es que en Él vivimos. Alabanzas, esas fueron las palabras del apóstol, dice, es que nosotros en Él vivimos. Alabanzas al Señor. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, incluso dice las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Pero mira esta palabra tan hermosa, todo fue creado por medio de Él y para Él. Alabanzas a Dios. Sí, Señor, todo se creó para Él. Eso fue lo que el enemigo se le olvidó y él quiso, no, yo más bien, eso es lo que la palabra de Dios enseña, que el enemigo quiso quedarse como con la gloria y él quería más bien, era él el que quería recibir. No, es que Dios lo que hizo no lo hizo para el diablo, Dios no lo hizo para los ángeles, no,
todo, dice la palabra, todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo no sé si esta mañana puedas entender que tu vida fue creada para la gloria de su nombre. Sí, Señor, la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo no es para el pecado, no es para la fornicación, no, Señor. Nuestro cuerpo, dice es para Dios, alabanzas al Señor, no es para el pecado. Pero dice también la palabra, dice, y Él, mira esto tan bonito, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Alabanzas a Dios. Oiga, dice, Él es antes, por eso Él decía, antes que hubiera día, yo era. Alabanzas a Dios. Dice, antes, y Él es antes de todas las cosas. Por eso le está diciendo Él allá al ángel de la iglesia en Esmirna, le dice, es que yo soy el primero. Yo no sé si esta mañana tú quieras alabarle a Él. Yo no sé si esta mañana tú quieras de verdad reconocer y tú dices que tengo un Dios grande. Aleluya, es que tengo un Dios maravilloso. Y estaba viendo en el Evangelio según Juan, el capítulo 8, este fue un episodio y mira lo interesante. Estaba el Señor hablando con los judíos y dice Juan capítulo 8, verso 56, dice, vea, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Dice, y lo vio y se gozó. Dice, entonces le dijeron los judíos, mira esta palabra, yo la estaba leyendo y realmente me causó mucha curiosidad. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Oiga, le dicen, el Señor le dice, vea, es que Abraham vuestro padre, claro, ustedes recuerdan a Abraham, claro, es el padre de la nación, fue a través de él que vino Isaac, luego vino Jacob, luego vinieron las tribus de Israel. Dice, Abraham vuestro padre, dice, se gozó de que había de ver mi día. Pero dice, y no solamente se gozó, sino que dice, y lo vio y se gozó. Y entonces, claro, los judíos están frente a un hombre, un joven de algo más ya de 30 años. Y ellos se quedan mirándole y como que se llenan de rabia. Oiga, pero ¿qué palabras son las tuyas? ¿Qué es lo que estás hablando sin sentido? Y le dicen, ves que no tienes ni siquiera 50 años. Oiga, eres apenas un joven, no tienes 50 años. Y le pregunta, ¿y has visto a Abraham? Y fuera eso, y es que lo que el Señor está diciendo es que Abraham se gozó. O sea, que Abraham incluso quería ver ese día. Dice, se gozó de que había de ver mi día, pero dice, y lo vio y se gozó. Y entonces yo estaba pensando, oiga, pero ¿cuándo fue que Abraham vio ese día? ¿Y cuál era el día que quería ver a Abraham? Y entonces estaba allí reflexionando. Y entonces me acordé de ese episodio que vivió Abraham cuando iba con su hijo Isaac, a quien Dios le había pedido que lo sacrificara. Y él sabía que Isaac era la ofrenda, alabanzas a Dios. Y él tenía que llevarlo allí al monte Moriah y allí sacrificarlo en ofrenda para Dios. Pero dice la palabra que cuando ellos iban, dice que Isaac le preguntó a Abraham y le dijo, papá, vea, yo veo que llevamos leña, que llevamos el fuego aquí, que llevamos cómo presentar el sacrificio. Y claro, Isaac no sabía que él era la ofrenda. Él no sabía que él era el que tenía que entregarse allí en sacrificio. Y él le pregunta a su padre, le dice, papá, pero ¿dónde está el sacrificio? Papá, ¿dónde está el sacrificio? Papá, ¿dónde está la ofrenda? Y entonces, ¿y sabe qué le dice Abraham? Le dice, no te preocupes. Jehová se proveerá de cordero para el sacrificio.
Jehová se proveerá de una ofrenda para él, alabanzas a Dios. Y yo no sé qué pensamientos estaban en la mente de Abraham, pero Abraham allí tenía como esa esperanza y él decía, no, en ese lugar algo tiene que suceder. Alabanzas, y yo estaba como mirando de eso, de que vuestro padre Abraham se gozó que había de ver mi día, y él seguramente estaba diciendo, es que allí en Moriah algo va a pasar, alabanzas a Dios. Sin embargo, dice la palabra que llegó y comenzó a obedecer, porque es que eso es lo que le toca al Hijo de Dios, obedecer. Obedecer, creer. Y dice la palabra que él creyó en esperanza contra esperanza. Él decía, no entiendo esto. Este es el hijo que Dios me dio. Esta es la esperanza que Dios me dio. Pero ahora Dios me está pidiendo que se lo sacrifique, que se lo entregue como una ofrenda. Pero él en eso también tenía una esperanza. Y él decía, pero si Dios me lo está pidiendo es porque hay un propósito en Dios. Alabanzas, oiga, de esto tiene que salir algo bueno, decía Abraham. Por eso dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Alabanzas al Señor. Pero dice la palabra que todo se hizo. Y él tomó el muchacho, lo colocó allí en el altar para el sacrificio y hizo todo. Y cuando ya fue a quitarle la vida a su hijo, allí a presentarlo en ofrenda, oyó una voz del cielo, alabanzas a Dios. Un ángel que desciende a prisa para decirle, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Abraham, ya para, no tienes que continuar, ya no te preocupes, ya sabemos que crees, ya sabemos que le crees a Dios, ya sabemos que confías en Dios. Le dice, ahora conozco que realmente confías, ahora conozco que realmente le crees a Dios, aleluya. Y entonces le dice, no, deja al muchacho. Y claro, Abraham con gozo, yo me lo imagino allí, claro, ya no tengo que presentarlo, pero habían llegado a Moriah a ofrecer un sacrificio, a presentar una ofrenda. Y ahora, ¿qué vamos? No podemos venir desde tan lejos y no presentar una ofrenda, no entregar un sacrificio. Y se queda Abraham allí mirando, pero dice la palabra que cuando vio a un lado por allí había un carnero, dice, enredado allí por los cuernos entre un zarzal. Y él cuando ve, allí estaba la ofrenda, aleluya. Oiga, yo me imagino el gozo de Abraham. Oiga, yo me imagino no solamente por no haber sacrificado a su hijo, sino por tener un sacrificio, porque es que aparte de Isaac no había una ofrenda para Dios. Y sabe que yo creo que en ese momento en Abraham había mucha gratitud, había muchas alabanzas, había mucho gloria a Dios, pero le faltaba el sacrificio. Y cuando ve el sacrificio, allí dice que va y toma el animal, lo presenta en sacrificio. Y yo le digo, la verdad, yo creo que fue a eso a que se refirió el Señor cuando le dijo que Abraham se gozó de que había de ver mi día. Dice, y lo vio y se gozó. Cuando Abraham vio ese carnero que era tipo de Cristo, que se había entregado como sustituto, que era el sustituto para su hijo. Alabanzas a Dios. Y alguien dirá, hermano, ¿y por qué te alegras tanto? Porque es que no solamente era el sustituto para Isaac, no, Señor, era el sustituto para usted y para mí, era la ofrenda, bendito sea el Señor, que se presentaba para sustituirnos a nosotros quienes habíamos pecado, bendito sea el Señor, éramos nosotros los que debíamos de morir, pero Él se entregó como ofrenda para redimirnos. Entonces dice la palabra, dice, y lo vio y se gozó.
Alabanzas a Dios. Claro, Abraham estaba viendo allí algo que estaba anunciando la venida de Cristo, estaba anunciando la redención, estaba anunciando la gracia de Dios. Y entonces, pero vuelvo al texto, disculpe, es que yo me emociono. Es que esto es una palabra que me llena, que realmente déjeme decirlo, me fascina. Y dice, entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años. Le estaban diciendo a aquel que dice: antes que hubiera día yo era. Que fue el que le dijo a Abraham, le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Le están diciendo a él, le están diciendo: no tienes 50 años. Y ha visto a Abraham, y le dice el Señor, Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya. Antes de Abraham, ustedes se preocupan por Abraham. Claro, Abraham vivió hace muchos años, pero no se asombren de eso. Dice, es que antes de Abraham, antes de que viniera Abraham, y por eso decía el profeta, antes de que hubiera día, antes de que todo existiera, antes de que hubiera sol, antes de que hubiera luna, antes de que hubiera hombres sobre la tierra, le dice Dios, antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya. Por eso le dice el Señor allí al ángel de la iglesia en Esmirna, es que yo soy el primero. Alabanzas a Dios, yo soy el primero. Yo soy el primero, dice el Señor. Alabanzas a Dios, aleluya. Pero luego dice la palabra, hay que continuar con el tema. Dice, yo soy el primero. Dice, pero yo también, dice, el último. O sea, yo soy desde el principio, pero yo soy también hasta el final. No te dejes engañar, no, Señor, no te dejes engañar por quienes te digan que no, que es que en el principio había uno. Sí, no, hay quienes le dicen, no, es que hay uno que es el del Antiguo Testamento, pero el del Nuevo Testamento es diferente. Yo les decía hace unos días predicando que alguna vez una mujer me decía, es que el Dios del Antiguo Testamento, me decía ella, ese es un Dios de sangre, así me dijo ella. Dijo, él es un Dios terrible, él es un Dios de ira, es un Dios que manda diluvios, que hace descender fuego del cielo. Es un Dios temible, decía ella. Decía, ay, pero el Dios del Nuevo Testamento, dice, en cambio, él es muy diferente. Decía, para mí Jesús, él es muy amoroso. Él es el Hijo, me decía, claro, él es el Hijo. Entonces, él es bueno, él es misericordioso. Y recuerdo que le decía yo, no te equivoques. No te equivoques. El mismo del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo. Alabanzas a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, la ley fue dada por Moisés, pero es que la gracia y la verdad vinieron por, o sea, la misericordia, la gracia, la bondad, el don inmerecido fue a través de Jesucristo. Pero entiéndalo, él es el mismo del Antiguo Testamento. Dice, yo soy el primero. Y hay quienes ven a Jesucristo y ven a Jesucristo como el segundo. Y entonces le tienen el número 2, el número 1, dice, es el papá, él es el número 2. Señor, ¿cuál número 2? Dice, yo soy el primero. Aleluya. Pero también dice, pero yo soy el último también. Qué bueno que alguien esta mañana pueda recibir esa revelación y saber quién es Jesucristo. Sí, Señor. Que puedas en esta mañana saber quién es Jesucristo, por qué hablamos de Él como Dios, por qué le adoramos, por qué lo exaltamos a Él. Y dice la palabra que Él es el último. Y es que cuando tú te vas a Apocalipsis, que nos narra, no por ser el último libro, sino porque nos narra los últimos eventos que se darán, todo lo que será, lo que vendrá. Cosas que todavía no se han dado, pero que nos señala, que nos muestra allí lo que será el futuro, lo que será la eternidad.
Dice Apocalipsis capítulo 20, el verso 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual, mira lo que dice, huyeron la tierra y el cielo. Alabanza. Por eso es que él dice, yo soy el último. ¿Por qué? Porque cuando aparezca el gran trono blanco, dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra, dice, huyeron, dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Todo lo que existe se acabará, pero a pesar de que todo se acabe, Él se mantiene. Alabanzas a Dios. Él es el último, Él es el que va a estar allí, Él es el que se levantará, dice la palabra, en ese trono. Dice, y ningún lugar, hablando del cielo y la tierra, dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice, fue lanzado al lago de fuego. Esta palabra, claro, ya llegamos a un momento, una palabra dura, pero esto será lo que vendrá. Esto será lo que sucederá. Él dice, yo soy el primero, yo soy el último. Y allá en el final, cuando no hayan cielos, cuando no haya tierra, bendito sea el Señor. Cuando se llegue ese momento, estaba el día de ayer escuchando a una mujer de esas que practican eso del espiritismo, de la brujería. Y entonces ella decía de que era una ignorancia pensar en que el mundo nuevamente fuera a ser destruido. Y ella decía es que la Biblia dice que cuando Dios destruyó la tierra con el diluvio, Dios colocó un arco iris en el cielo. Y ese arco iris es señal de que Dios no iba a volver a causarle mal a la tierra. Entonces ella decía, eso es mentira lo que predican, de que la tierra va a ser destruida. Y entonces, claro, no teníamos la manera de informarle a ella que claro que la Biblia dice que la tierra no iba a ser destruida. El arco iris estaba señalando eso. Pero escúchalo bien, no que la tierra no iba a ser destruida, sino que no iba a volver a ser destruida con diluvio. Porque la palabra de Dios lo que dice es que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Reservados, dice, para el fuego en el día del juicio. O sea, ya no va a ser agua. Dice la palabra que ahora va a ser fuego. Alabanzas a Dios. Y por eso quizás ellos andan muy confiaditos allí pecando contra Dios. Alabanzas al Señor. Pero aquí dice la palabra, allá al final, dice, al final de todo, dice el Señor, yo seré el último. O sea, como quien dice, hermano, no te preocupes. No te preocupes, que no es que ahora tú estás aquí y tú dices, bueno, y cuando se llegue el día del juicio y yo llegue allá delante del trono y yo me lo encuentre allí al que me va a juzgar, ¿quién va a ser el que me va a juzgar? Y que de pronto ni siquiera se acuerden de mí y que de pronto ni siquiera esté Jesucristo. Y dice el Señor, no te preocupes, en ese trono blanco tú me vas a ver a mí sentado. Alabanzas a Dios. Yo voy a ser desde el primero hasta el último allí, no te preocupes. Y por eso dice, y vi los muertos grandes y pequeños. ¿Delante de quién?
dice delante del que estaba sentado en el trono, pero dice de pie ante Dios, porque el que estaba sentado en el trono, que se llama Jesucristo, que es el que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, él es el mismo Dios de la gloria. Y por eso dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, dice de pie ante Dios. Alabanzas al Señor. Por eso es que decimos que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Alabanzas a Dios. Oiga, qué hermosa la palabra de Dios. Qué hermosa. Se me acaba el tiempo. Déjeme dar un solo punto. Yo les dije, este tema no es para terminarlo hoy. No, yo sé que no lo vamos a alcanzar a terminar hoy, pero déjame decirte esto. Estoy encantado con esta palabra. Le dice el Señor, el que estuvo muerto y vivió. El que estuvo muerto. Alabanzas a Dios. ¿Sabe quién fue el que estuvo allá en la tumba? El mismo Dios de la gloria. El mismo Dios de la gloria. Por eso dice, el que estuvo muerto, el que dio su vida. Ustedes escucharon hablar de alguien que mataron por allí, que murió crucificado. Dice, pues yo soy el primero y el último. Y les dice, el que estuvo muerto. Por ahí tenemos a muchos que nos acusan y dicen, pero, ¿y acaso es que Dios murió? Pues mira lo que la Biblia dice. Él está diciendo, yo soy el primero y el último. Y dice, y estuve muerto. Así, ¿lo está leyendo usted en la palabra de Dios? Ahora, no fue que Dios murió como Dios y nos quedamos sin Dios como algunos que desconocen las escrituras, lo entienden o lo expresan. No, Señor. Es que Él murió fue como hombre, pero como Dios, Él vive para siempre. Alabanzas a Dios. Pero Él dice, ¿ustedes recuerdan hablar de alguien que estuvo muerto? Dice, yo soy. Alabanza. Oiga, es que el Señor le está diciendo al ángel de la iglesia en Esmirna, vea, es que yo soy el que vivo y estuve muerto. Alabanzas al Señor. Y es que dice Hebreos capítulo 2, el verso 14. Mira lo que dice la palabra. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice Él, aleluya. Él, ¿cuál Él? Pues el primero y el último. Dice, Él también participó de lo mismo. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él también, Él participó de carne y de sangre, pero Él también murió, alabanzas a Dios. ¿Y sabe para qué murió? Para darnos liberación, dice, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. O sea, Él murió en carne, Él murió como hombre. ¿Y para qué murió? ¿Sabe para qué? Para cogerlo a usted y a mí esta mañana y llevarnos a la gloria y llevarnos a la presencia de Dios y llevarnos a estar con Él por toda la eternidad. Por eso la Biblia dice, bendito sea el Señor Jesucristo. La palabra de Dios, ella nos enseña de que nosotros hemos sido reconciliados con Dios a través de la muerte de Cristo. Esto dice, para llevarnos a Dios. Hoy en día podemos presentarnos, dice la palabra, que podemos acercarnos a Dios confiadamente. Alabanzas a Dios. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, dice, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha
e irreprensibles delante de Él. Mira lo que ha hecho Dios. Mira lo que ha hecho Dios. Él ha dado su vida. Él murió. Por eso dice, el que estuvo muerto. ¿Y por qué murió? Dice la palabra, para llevarnos a Dios. Por eso decía, Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por el Calvario, si no es por el sacrificio de Cristo. Alabanzas a Dios, no es por tus buenas obras, no es porque tú das limón, no, es por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Pero dice, el que estuvo muerto y vivió. Porque es que no se quedó en la tumba. Y con esto quiero terminar esta mañana. No se quedó en la tumba. Él vive y vive para siempre. Juan capítulo 10, verso 17, dice, por eso me ama el Padre, dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 2, verso 19 dice, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Alabanzas. Vea, él había incluso anunciado que solamente eran 3 días, que en 3 días él se iba a levantar de entre los muertos. Bendito sea el Señor. Pero dice la palabra, dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él estaba hablando de sí mismo. Ellos pensaban que era el templo de Jerusalén. No, este templo, imagínense, más de 40 años construyéndolo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero dice el Señor, no, es que él estaba hablando, era del cuerpo de su templo. Bendito sea el Señor. Y hay algo maravilloso, y es que cuando el Señor Jesucristo murió y fue sepultado, hubo un suceso muy especial, alabanzas a Dios. Y dice Mateo capítulo 27, el verso 62, luego de que el Señor había muerto y había sido sepultado, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, dice, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Vea, ellos se acordaban, claro, ellos se acordaban de que el Señor había dicho, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces ellos van y dice que le dicen allí, dice, al día siguiente, después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos. ¿Ante quién? Dice, ante Pilato. Y le dicen, Señor, vean, nosotros nos acordamos. Y mire la expresión. Nos acordamos que aquel engañador. O sea, ellos pensaban que el que habían sepultado era un mentiroso. Dice, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Dice, manda pues que se asegure el sepulcro. Dice, hasta el 3er día, dice, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos. Dice, y será el postrer error peor que el primero. Y dice, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y decía un predicador, decía, oiga, ¿y a quién se le ocurre colocarle guardias, colocar allí soldados a vigilar un muerto? Oiga, ¿a quién se le ocurre colocar soldados para que vigilen un muerto? Oiga, si está muerto, ¿por qué? ¿Por qué tienen que ponerle eso? No, es que de pronto son los discípulos los que vienen y se roban el cuerpo. Aleluya. No, pero ¿sabe qué es lo que dice la palabra? Mateo capítulo 28, verso 1, dice, y pasado el día de reposo,
Dice, al amanecer del primer día de la semana, dice, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Dice que ya llegaron al sepulcro. Verso 2 dice, y hubo un gran terremoto, dice, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó, aleluya, se sentó sobre ella. Y yo estaba pensando, oiga, ¿y por qué? ¿Por qué no dice que simplemente el ángel vino, quitó la piedra para que el Señor saliera? No, yo creo que el Señor ya había salido. Y no solo lo creo, es que lo dice la palabra de Dios. Oiga, ¿y para qué vino el ángel entonces si el Señor ya había salido? No era para que el Señor saliera, porque el Señor no necesitaba quitar la piedra para salir del sepulcro. Era más bien para que los que estaban afuera pudieran ver que dentro del sepulcro ya no había nadie, que el Señor Jesucristo había resucitado. Y entonces dice, y hubo un gran terremoto, dice, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y dice, su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Oiga, ¿y qué pasó con los guardias? Ve a los guardias. Los que mandaron allí, necesitamos hombres valientes, necesitamos soldados aquí, hombres armados para que defiendan allí si alguien trata de sacar el cuerpo del Señor. Pero dice que, y de miedo de él los guardas temblaron, y dice, y se quedaron como muertos. Oiga, ellos dice que se llenaron fue de miedo y estaban era temblando. Oiga, los soldados, los fuertes, los armados, estaban era temblando de miedo. Y por último dice que ni se movían, se quedaron fue como muertos allí. Oiga, no querían que ni siquiera que los vieran. Seguramente, no. Ellos sabían que estaban haciendo algo mal. Pero dice la palabra, dice, mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis. Pero mira esto. No temáis vosotras. O sea, no importa que ellos tengan miedo, no importa que la resurrección de Cristo a ellos les cause miedo, a ellos les cause terror, no importa que la presencia de Dios, que la gloria de Dios para ellos sea motivo de estar temblando. No, Señor, con ustedes es diferente. Ustedes son el pueblo de Dios. Es que el pueblo de Dios lo que debe de hacer es llenarse de gozo, llenarse de alegría, llenarse de felicidad. Le dice, no temáis vosotros. Ustedes no tienen por qué temer. Dice, porque yo sé que buscáis a Jesús. Alabanzas a Dios. Claro, yo sé ustedes por qué han venido. Yo sé que ustedes han venido a buscar a Jesús y por eso he descendido, por eso he removido la piedra, para que ustedes puedan darse cuenta. Dice, yo sé que vos buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Les dice, vea, no está aquí, aleluya. No está aquí, pero no porque lo hayan cambiado de tumba, no porque de pronto esta no sea la tumba y te equivocaste de tumba. No, dice, no está aquí. Dice, pues ha resucitado como dijo. Alabanzas. Oiga, yo estaba leyendo esta palabra. Oiga, y estaba mirando lo poderosa que es la palabra de Dios. Por eso yo te invito esta mañana que le creas a Dios, que confíes en Dios, que le creas a la palabra de Dios. Le dice el ángel, vea, es que Él dijo que resucitaría y Él cumple su palabra. Lo que está sucediendo es lo que dijo. Ha resucitado como dijo. Y le dice, vea, si quiere vengan, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Vengan y miran, aquí fue donde ustedes le colocaron. Mire que ya no está aquí. Alabanzas a Dios. Le dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que va delante de vosotros a Galilea. Y dice, allí le veréis. Como que dice, no es que Él resucitó y se fue. No. Es que Él quiere que ustedes lo vean. Es que Él quiere que ustedes se den cuenta que Él ahora vive y que vive para siempre. Alabanzas a Dios.
Oiga, por eso es que le dice el Señor allí, le dice al ángel de la iglesia en Esmirna, le dice, yo soy el primero, y dice, yo soy el último. Alabanzas a Dios. Yo soy el que estuvo muerto. Si ustedes oyeron hablar de alguien que murió, pero también de alguien que vivió, de alguien que no se quedó en la tumba, de alguien que la muerte no pudo retener. Ustedes escucharon de alguien que se levantó de entre los muertos, de alguien que ahora vive y que vive por los siglos de los siglos. Le dice el Señor, pues dígale al ángel de la iglesia en Esmirna que yo soy el que estuvo muerto y que vivió. Alabanzas a Dios. Qué bueno es el Señor. Yo no sé si esta palabra esta mañana a ti también te llene de emoción, te llene de alegría, te llene de libertad y puedas adorar a Dios esta mañana. Puedas alabar a Dios, el que vive por los siglos de los siglos. O yo no sé si tal vez estás creyendo en un Cristo caído, estás creyendo en uno que por allí quedó arruinado, la gente lo mira de esa manera. Tal vez necesites que descienda un ángel esta mañana para decirte, no está muerto, Jesucristo vive, porque anda buscando a Jesucristo entre los muertos, entre imágenes que tienen boca, no hablan, que tienen ojos que no ven, que tienen oídos que no oyen, que tienen manos que no palpan, que no ayudan, que tienen pies pero que no andan, porque anda buscando a Jesucristo entre los muertos. Cuando Jesucristo, dice el ángel, no está aquí, Él ha resucitado, Jesucristo vive. Alabanzas a Dios. Yo no sé si necesites esta mañana que alguien descienda hasta tu casa a decirte que hay un Dios vivo, a decirte que hay un Dios poderoso. Yo no sé si estás viendo los problemas y el enemigo te dice que estás solo, el enemigo te dice que estás desamparado. Yo no sé si esta mañana necesites que alguien te recuerde que tu Cristo resucitó, que tienes un Cristo vivo, que tienes un Cristo poderoso, que tienes un Cristo que sigue siendo el Dios altísimo, que es el que dice, soy el primero, soy el último, antes que hubiera día yo era, no hay quien de mi mano libre, lo que yo hago, dice Dios, no hay quien lo estorbe. Si Dios te quiere bendecir, si Dios te quiere llenar con su espíritu, si Dios quiere llenarte de su gloria, no hay quien pueda detener, no hay quien pueda estorbar esta mañana la obra de Dios. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Yo quisiera orar por alguien esta mañana. Yo quisiera orar por alguien esta mañana. Alguien que quisiera tener al Cristo vivo. Alguien que quisiera esta mañana tener un encuentro personal con Dios. Alguien que esta mañana quisiera decirle, Señor, yo quiero conocerte, Dios. Señor, permíteme conocerte, permite que mi entendimiento se abra. Alguien que tal vez esté diciendo, hermano, yo he vivido estos últimos tiempos confundido, desesperado, angustiado, preocupado, pero esta mañana te das cuenta de que le estás temiendo a nada, porque hay un Cristo vivo, porque hay un Cristo de la gloria que está dispuesto para ayudarte, que está dispuesto para levantarte, que está dispuesto para bendecir tu vida. Alabanzas a Dios. Yo quisiera orar esta mañana por alguien que diga, yo necesito tener un Dios vivo, como dijo el salmista, dijo, es que mi alma tiene sed de Dios, pero muchos andan adorando a dioses muertos. Pero tal vez tú dices, que yo le he clamado a muchos dioses que me han presentado imágenes de uno y de otro, que me han dicho, no, clámale a tal.
Clámale a la Virgen tal, clámale al santo tal. Oiga, pero tú dices, si mi vida sigue igual y me sigo hundiendo en el pecado y me sigo hundiendo en el vicio, yo te presento esta mañana el Cristo vivo. Yo te presento el Dios de la gloria, el único que realmente te puede ayudar, te puede salvar, te puede libertar en este día. Yo quisiera orar por alguien esta mañana, alguien que diga, necesito de Dios. ¿Por qué no lo escribes allí en los comentarios? Diga, yo necesito, dígalo esta mañana, diga, yo necesito, diga, hermano, ayúdeme a orar porque ya no quiero vivir más una vida sin Dios. Dígale, Señor, yo te necesito. Vamos a orar en esta mañana, vamos a invocar su nombre en esta hora. Dios de la gloria, Señor Jesucristo, Dios mío. Yo te alabo, Dios, yo te alabo, Dios. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que esta mañana nos has dado. Una palabra buena, una palabra poderosa, una palabra viva. Dios, yo te doy gracias en esta mañana porque siento tu presencia en mi vida, porque siento tu gloria. Señor, porque sé que estás rompiendo cadenas, sé que estás dando libertad en esta hora. Señor, yo sé que estás haciendo maravillas, Dios. Señor, alguien necesita de ti, oh Dios, alguien esta mañana, alguien necesita tener un encuentro personal contigo, alguien necesita al Dios vivo, alguien está esta mañana clamando, bramando, dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Alguien está clamando por ti, alguien está clamando por tu presencia en esta hora, Dios. Yo te ruego, Señor, en esta hora que hagas maravillas. Yo te ruego, Señor, que restaures la vida de alguien. Yo te ruego, Señor, que esta mañana permitas que alguien pueda conocerte, que alguien pueda tener un encuentro personal contigo, un encuentro de salvación, un encuentro de liberación. Oh Dios, yo te ruego en esta mañana, Señor. Trae salvación, trae salvación, trae salvación, trae salvación, trae salvación, trae perdón esta mañana, perdona la vida de alguien, Señor Jesucristo, que ha vivido hundido en el pecado, que ha sido un esclavo del pecado, de la maldad, oh Dios, pero que esta mañana quiere tener un encuentro personal con el Dios vivo, con el Dios de la gloria, Señor Jesucristo. Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, 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 Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, yo te doy gracias, Señor. Alabanzas a tu nombre, alabanzas, alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Dale una alabanza a Dios. Dale una alabanza a Dios. Alaba a Dios esta mañana. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Qué buena la palabra de Dios esta mañana. Yo te invito, afírmate en Dios, afírmate, llénate de Dios. Llena tu vida de la presencia de Dios.